En los últimos años, Europa ha cambiado muchísimo más rápido de lo que mucha gente esperaba. Las ciudades han cambiado, los barrios han cambiado, las escuelas han cambiado, incluso la forma de convivir ha cambiado. Y hay una pregunta que cada vez más personas empiezan a hacerse, aunque muchas veces tengan miedo de decirla en voz alta. ¿Puede una sociedad cambiar culturalmente tanto que dentro de unas décadas deje de parecerse a lo que fue? Si algo te sorprende, lo vamos a desarmar. No hace falta prisa, hay tiempo para pensar. Abre la mente, abre el canal. Lo que parecía raro se vuelve natural. Dato a dato, paso a paso, ven que lo entendemos juntos despacio. Durante mucho tiempo, el debate sobre inmigración se planteó casi únicamente desde la economía. Faltan trabajadores, hace falta mano de obra, la población envejece, hay que sostener las pensiones, y evidentemente esa parte existe, pero el debate ya no gira solo alrededor del trabajo o de la economía. Ahora también gira alrededor de la identidad, de la convivencia, de la religión, de la seguridad, de los valores y de la integración. Ahí es donde empiezan las tensiones reales. Porque una cosa es recibir inmigración y otra muy distinta es preguntarse qué ocurre cuando los cambios demográficos y culturales empiezan a transformar profundamente la sociedad receptora. Y Europa lleva años en ese debate. ¿Podemos seguir recibiendo o tenemos que parar? Es un debate que realmente existe sobre la mesa y no trata de ideología, sino de bienestar social. En países como Francia, Bélgica, Suecia o Alemania, ya existen ciudades o barrios enteros en los que una parte importante de la población mantiene referencias culturales y religiosas muy distintas a las tradicionales del país. Y aquí es importante aclarar algo desde el principio. Hablar de inmigración no convierte automáticamente a alguien en racista. Y hablar de integración tampoco significa querer aceptar a todo aquel que viene de fuera. Porque uno de los grandes problemas de este tema es que durante años el debate se ha vuelto completamente tóxico. O estás a favor de la inmigración sin límites, o eres automáticamente xenófobo. Y esa simplificación impide hablar de problemas reales, porque sí, existen problemas reales, y negarlos no hace que desaparezcan. En Francia, por ejemplo, llevan décadas debatiendo sobre barrios periféricos, donde el Estado ha ido perdiendo parte de su capacidad de integración. Guetos, segregación, fracaso escolar, economía sumergida, radicalización en algunos casos, choques culturales y comunidades que muchas veces sienten que viven más conectadas a sus normas culturales o religiosas que a la propia identidad nacional francesa. ¿Puede una democracia progresista integrar indefinidamente comunidades con valores tan distintos sin que se transforme ella misma? Porque aquí aparece probablemente el núcleo real del debate. No estamos hablando únicamente de personas, estamos hablando de modelos culturales, de cómo se entiende la religión, la familia, la mujer, la autoridad, la libertad individual, la sexualidad, la educación, la relación entre religión y política. Y cuando esas visiones chocan dentro del mismo espacio social, aparecen tensiones inevitables. Ahora bien, también hay otra realidad que muchas veces se ignora. La mayoría de inmigrantes musulmanes en Europa no son extremistas, no quieren imponer una teocracia, no buscan destruir Europa, simplemente buscan vivir mejor, trabajar y construir una vida más estable. Y hacer esa distinción es fundamental porque si mezclas inmigración con extremismo, automáticamente el análisis deja de ser serio. Pero incluso haciendo esa distinción, sigue existiendo una pregunta legítima. ¿Qué ocurre cuando determinadas comunidades crecen mucho más rápido de lo que el proceso de integración puede absorber? Porque a partir de ese momento, la sociedad no solo cambia de leyes o normas,
también cambia demográficamente. Ahí es donde empieza el miedo de muchas personas, no un miedo necesariamente racial, sino cultural, el miedo a que poco a poco las costumbres y valores tradicionales del país empiecen a diluirse, y este miedo no aparece solo en sectores conservadores, también empieza a aparecer entre personas que durante años defendieron el multiculturalismo sin demasiadas dudas. Porque la convivencia multicultural funciona relativamente bien hasta que aparecen conflictos de valores. Y ahí Europa empieza a descubrir algo complicado. Integrar económicamente es mucho más fácil que integrar culturalmente. Puedes incorporar personas que llegan, trabajan, pagan impuestos y participan en la economía. Pero generar identidad compartida es muchísimo más difícil. Compartir valores, gente que tenga sentido de pertenencia, identidad colectiva, que hagan suyas las tradiciones, el idioma, la historia, las formas de vivir y relacionarse. Eso no es cuestión de meses, sino de generaciones. La economía cambia rápido, las culturas no tanto. De aquí aparece otro tema especialmente delicado, la natalidad. Europa tiene una población envejecida y cada vez menos hijos. Mientras tanto, muchas comunidades inmigrantes tienen medias de natalidad más altas. Y eso provoca que, con el paso de las décadas, el peso demográfico cambie. Y en democracia, la demografía importa muchísimo, porque la política es un reflejo de la sociedad. Y aquí aparece la siguiente pregunta. ¿Podrían surgir en el futuro partidos políticos basados en identidades religiosas o culturales concretas? La respuesta técnica es sí. De hecho, crear un partido político en España es tan simple como juntarte con 3 personas, redactar unos estatutos y registrarlo en el Ministerio del Interior. A partir de entonces, ya puedes recorrer España con un Peugeot. En democracia, cualquier grupo suficientemente numeroso puede organizarse políticamente, y eso no sería necesariamente ilegal ni antidemocrático, pero sí cambiaría profundamente el panorama político europeo, porque cuanto más fragmentada culturalmente está una sociedad, más difícil resulta mantener consensos comunes, y ahí aparece probablemente el verdadero miedo de fondo de mucha gente, no una invasión militar, no una conquista clásica, sino una transformación lenta, gradual y democrática de la propia sociedad. Ahora bien, aquí hay algo importante. Muchas veces se habla de este tema como si toda la responsabilidad fuera de la inmigración. Y eso simplifica demasiado el problema. Porque Europa también ha tomado decisiones durante décadas, políticas migratorias improvisadas, falta de integración real, colocar a los inmigrantes en barrios segregados, escuelas separadas socialmente, modelos multiculturales donde el Estado prácticamente renunció a crear identidad común y optó por la segregación. En España estamos viendo algo muy parecido. En los últimos meses, la regularización de miles de personas ha generado un debate intenso, y no porque la ciudadanía rechace a quienes llegan, sino porque muchos perciben que el gobierno está usando la inmigración como herramienta política. Regularizar a alguien puede ser necesario, pero no es lo mismo que integrarlo. Un papel no crea convivencia, un NIE no genera pertenencia. Eso no es integración, es administración. Cuando un país confunde trámites con integración, lo que hace es trasladar el problema hacia el futuro. Porque acoger no es solo permitir entrar, es ofrecer un proyecto común, oportunidades reales y un marco de convivencia claro. Si no puedes hacerlo, quizás lo mejor sea que prepares el acceso y después abras las puertas. Precisamente lo que España lleva años sin hacer. Cuando una sociedad deja de tener un proyecto colectivo claro, cada comunidad empieza a encerrarse más en sí misma. Entonces el problema deja de ser únicamente migratorio
y se convierte en una crisis de identidad nacional. Y aquí tenemos otro problema, la diferencia entre inmigración controlada e inmigración masiva desordenada. Ha habido una pérdida de control estatal sobre los flujos migratorios. Y eso conecta muchísimo con el malestar europeo actual. Porque quizá la pregunta no es quién viene, sino qué quiere seguir siendo Europa. Porque pensar que cualquier inmigrante musulmán quiere imponer la Sharia es tan simplista como pensar que todos los problemas de integración son inventados. Una sociedad que no tiene claro qué valores quiere defender acaba teniendo enormes dificultades para integrar, y eso genera una tensión constante entre los extremos. Por un lado, quienes creen que cualquier crítica al multiculturalismo es racismo, y por otro, quienes interpretan cualquier presencia extranjera como una amenaza existencial, y probablemente ambas posiciones simplifican demasiado una realidad muchísimo más compleja. Porque sí, Europa necesita inmigración en muchos sectores, pero también necesita integración real, necesita cohesión social, necesita normas compartidas, necesita límites claros, y necesita poder hablar de todo esto sin convertir automáticamente el debate en una guerra ideológica. Porque si la gente siente que ciertos problemas no pueden discutirse públicamente, el malestar no desaparece, simplemente se acumula. Y muchas veces termina explotando políticamente. Por eso están creciendo tantos partidos identitarios en Europa. No únicamente por odio, sino porque mucha gente siente que los cambios están ocurriendo demasiado rápido y sin control. Ahora bien, ¿hasta qué punto Europa está ofreciendo un modelo de integración real? Porque integrar no es solo pedir adaptación, también implica ofrecer estabilidad, oportunidades y una identidad colectiva suficientemente fuerte como para que alguien quiera formar parte de ella. Y quizá ahí está una de las grandes debilidades actuales de Europa, que muchas veces parece una sociedad que ya no sabe muy bien qué quiere. Hay demasiadas ideologías opuestas, abiertas y que solamente defienden un interés parcial, no común. Y cuando una sociedad pierde seguridad sobre sí misma, cualquier cambio cultural se percibe mucho más amenazante. Por eso este debate no trata únicamente sobre inmigración, trata sobre el futuro cultural de Europa, sobre convivencia, sobre identidad, sobre democracia. ¿Puede Europa seguir siendo Europa mientras cambia demográficamente cada vez más rápido? Porque el problema no es que las sociedades cambien, todas cambian. La verdadera cuestión es otra. ¿Hasta qué punto puede cambiar una sociedad antes de convertirse en algo completamente distinto? ¿Tú qué opinas? Escribe en comentarios y nos volvemos a ver en el siguiente episodio de Miopía Social.